A los 90 años. A los 2 años, José Carlos Ruiz sigue siendo una de esas figuras que parecen haber sido esculpidas por la historia misma del cine español. No solo por su voz grave, su presencia imponente o su mirada capaz de atravesar cualquier lente, sino porque pertenece a una generación de actores que vivieron el arte como una misión, no como una herramienta de fama. Hoy, mientras el mundo avanza con una velocidad que no siempre parece compatible con su esencia tranquila y reflexiva, José Carlos Ruiz vive una vejez que pocos imaginan y que aún menos comprenden realmente. La imagen pública del actor, reforzada durante décadas de cine, televisión y teatro, siempre fue la de un hombre fuerte, lúcido, profundamente comprometido con su oficio. Un trabajador incansable, alejado del ruido mediático y de las frivolidades del espectáculo. Pero la vejez, ese territorio que muchos temen y pocos se atreven a explorar con honestidad, ha marcado su vida de un modo inesperado, revelando una faceta mucho más humana, vulnerable y conmovedora. Para entender cómo vive José Carlos Ruiz a sus 90 años, hay que retroceder y observar el legado enorme que carga sobre sus hombros. No fue un actor de papeles fáciles. No fue un intérprete construido por la industria moderna ni un rostro pasajero de moda. Fue y sigue siendo uno de los actores más respetados de España, un artesano de la interpretación, un hombre que conocía los entresijos del teatro clásico tanto como los mecanismos más sutiles del cine contemporáneo. Creció en una España que no tenía ni la estabilidad ni la proyección cultural de hoy. Sus primeras incursiones en el teatro fueron duras, llenas de sacrificios y de noches interminables, ensayando textos que pocos espectadores apreciarían en aquel entonces. Pero José Carlos Ruiz no actuaba buscando aplausos fáciles. Actuaba porque no podía evitarlo, porque la interpretación era para él la forma más pura de existir. Durante los años 70 y 80, cuando España vivía un renacimiento cultural tras décadas de opresión, José Carlos Ruiz se convirtió en uno de los rostros imprescindibles de ese despertar creativo. Era el actor que los directores llamaban cuando necesitaban profundidad, honestidad, un alma compleja que diera vida a personajes difíciles. Lo interpretó todo: campesinos militares, hombres atormentados, figuras paternas, antagonistas fríos y héroes silenciosos. Y lo hizo siempre con una entrega absoluta, sin vanidad, sin adornos, sin exigir nunca reconocimiento. Pero la pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿qué ocurre cuando un hombre que siempre vivió para trabajar llega a los 90 y se encuentra frente a una vida sin escenarios? Hoy José Carlos Ruiz vive una realidad muy distinta a la de sus años de mayor esplendor. Aunque sigue siendo lúcido, reflexivo y profundamente inteligente, la vejez ha empezado a mostrar su rostro más duro. La movilidad ya no es la misma. La energía tampoco. Las largas jornadas de rodaje quedaron atrás, sustituidas por días mucho más tranquilos, silenciosos, casi contemplativos. Pero para un artista cuya vida entera fue movimiento, voz y acción, el silencio puede ser más desafiante que cualquier papel complejo. Fuentes cercanas revelan que José Carlos Ruiz pasa gran parte de su tiempo en casa rodeado de libros, guiones antiguos, fotografías de rodajes y recuerdos de una vida que parece demasiado grande para caber en una sola habitación. Él, que siempre fue un defensor del pensamiento crítico, del debate cultural y de las largas conversaciones sobre arte, hoy encuentra en la soledad un refugio a veces dulce, a veces doloroso. No es que esté abandonado, no lo está. Pero la vejez, incluso con compañía, es un territorio que se recorre en solitario. Y José Carlos Ruiz lo sabe mejor que nadie. A sus 90 años, el actor convive con varias dolencias propias de la edad. La artritis, que comenzó a manifestarse años atrás, ahora es más intensa, afectando sus manos, las mismas manos que durante décadas sostuvieron textos, marcaron gestos teatrales precisos y dieron vida a innumerables personajes. Caminar requiere tiempo, paciencia y a veces ayuda. Su voz, aunque sigue conservando parte de esa gravedad legendaria, ya no proyecta con la misma fuerza de antes, pero la fragilidad física no ha logrado quebrar su espíritu. Sigue siendo observador agudo, preocupado por la cultura y el rumbo del cine español. Eso sí, su ritmo es otro. La vejez lo obligó a
aceptar algo que durante mucho tiempo evitó que el cuerpo humano tiene límites, incluso cuando la mente sigue inquieta. Más allá de lo físico, uno de los cambios más profundos en la vida del actor es la soledad emocional. A lo largo de los años, José Carlos Ruiz mantuvo relaciones discretas, amistades intensas y vínculos profundos con colegas del medio artístico. Sin embargo, la mayoría de esas personas ya no están. Algunos fallecieron, otros se retiraron, otros simplemente se perdieron en el paso del tiempo. La vejez, cruel en su sinceridad, le ha arrebatado muchos de los rostros que lo acompañaron en su viaje profesional y personal. Hoy a menudo pasa tardes enteras, recordando escenas, diálogos, grabaciones, giras teatrales, anécdotas que solo él conoce. Su memoria es un archivo vivo de la historia del cine y del teatro español, pero también es un recordatorio constante de lo rápido que pasa la vida. Una vida ordenada, casi ritualista. Pese a la soledad y las limitaciones físicas, José Carlos Ruiz mantiene una rutina casi ritual. Se levanta temprano, desayuna despacio, siempre leyendo algo, literatura clásica, poesía o ensayos filosóficos. Escucha música antigua, especialmente piezas que lo acompañaron en sus años de teatro. Da un pequeño paseo diario, aunque sea dentro del hogar o en su jardín. Por la tarde relee guiones viejos o revisa entrevistas pasadas, buscando entender cómo ha cambiado su propia percepción del arte. Este orden no es casual. Es una forma de mantenerse conectado con el mundo, de evitar que la vejez lo engulla por completo. Aunque millones de espectadores lo admiran y valoran su legado, José Carlos Ruiz ya no aparece con frecuencia en eventos públicos. No concede muchas entrevistas. No actúa, no visita platós. Y esto ha generado cierto desconocimiento sobre su estado actual. Para muchos sigue siendo el actor imponente que dominaba la pantalla. Pero la realidad es otra. Vive una vejez modesta, tranquila, alejada del glamour, sostenida por su propia disciplina emocional. Su ausencia no se debe a falta de cariño del público, sino a una decisión personal. No quiere mostrarse vulnerable ante cámaras. Prefiere que lo recuerden como fue, no como es ahora. La pregunta que todos se hacen: ¿es feliz? La felicidad en la vejez no se mide como en la juventud. No se mide en logros, en proyectos, ni en movimientos constantes. Se mide en paz, en memoria, en la sensación de haber vivido plenamente. Y en ese sentido, José Carlos Ruiz parece estar en equilibrio. No está eufórico, no está triste, está en paz. Esa paz, sin embargo, tiene matices. Sabe que su tiempo es limitado, que cada año nuevo es un regalo, que cada amanecer es una oportunidad más para contemplar su vida desde una distancia que solo la vejez puede ofrecer. Y mientras el mundo continúa sin detenerse, él observa desde su rincón silencioso, consciente de que vivió lo suficiente, amó lo suficiente, trabajó lo suficiente y sobre todo dejó huella, mientras el público lo recuerda como una figura imponente del cine español. La realidad cotidiana de José Carlos Ruiz a los 90 años es sorprendentemente distinta a la imagen que muchos mantienen en su memoria. Su vida hoy en día es una mezcla de lucidez intelectual, fragilidad física, una profunda reflexión sobre el pasado y una serena aceptación de la vejez. Pero detrás de esa tranquilidad aparente se esconden matices, momentos solitarios y revelaciones emocionales que pocos conocen. A diferencia de muchos actores que continúan activos incluso en edades avanzadas, José Carlos Ruiz optó por retirarse casi por completo de la vida pública. Su rutina diaria empieza temprano, no por obligación, sino por costumbre. Durante décadas, se levantaba antes del amanecer para estudiar guiones, para memorizar textos teatrales, para reflexionar sobre los personajes que debía interpretar. Hoy esa costumbre sigue viva, pero el propósito es distinto. Se despierta lentamente, se sienta en el borde de la cama y tarda algunos minutos en ponerse de pie. A veces necesita apoyo, a veces se sostiene solo. Camina con calma hasta la ventana y abre las cortinas para dejar entrar la luz del día. Esa luz, según él mismo ha comentado en conversaciones privadas, es un recordatorio de que cada día que amanece es un regalo inesperado a su edad. Después del desayuno, dedica la mañana a la lectura. Pero ya no lee guiones nuevos, ni novelas contemporáneas. Prefiere las obras clásicas, los textos que marcaron su juventud,
los autores que influyeron su pensamiento y su manera de interpretar la vida: Shakespeare, Unamuno, Lorca, Valle Inclán. Sus libros están llenos de anotaciones escritas a mano, algunas hechas hace 30 o 40 años. Cuando hojea esas páginas no solo lee, sino que conversa con su yo del pasado, con el actor que fue con el hombre que soñaba, luchaba y crecía. La casa donde vive José Carlos Ruiz es un auténtico altar a su trayectoria artística. No es un lugar lujoso ni ostentoso, pero cada habitación respira historia. En las paredes cuelgan fotografías en blanco y negro de sus primeros montajes teatrales, imágenes firmadas con compañeros de reparto ya fallecidos, afiches de películas que marcaron época, premios polvorientos que nunca exhibió con vanidad. Lo más llamativo es de su despacho. Allí conserva pilas de guiones cuidadosamente protegidos, muchos de ellos con anotaciones personales que revelan el proceso creativo detrás de cada personaje. No los ha tirado, no los ha vendido, no los ha donado. Cada uno es un fragmento de su vida, una parte de su identidad. En el centro del despacho, sobre una mesa de madera envejecida, se encuentra un cuaderno grueso donde José Carlos Ruiz escribe pensamientos, recuerdos, reflexiones filosóficas y a veces confesiones íntimas. En él registra desde sensaciones cotidianas hasta memorias profesionales que teme que algún día desaparezcan con él. Es su manera de preservar su legado interior. A sus 90 años, la soledad se ha convertido en una compañera inevitable. Pero no toda soledad es negativa. Para un hombre que pasó la mayor parte de su vida interpretando personajes y rodeado de equipos de trabajo numerosos, la calma del silencio ha adquirido un valor simbólico. Sin embargo, la soledad también tiene aristas dolorosas. Muchos de sus amigos cercanos ya no están. Aquellos con quienes compartió noches de ensayo, risas en camerinos, discusiones apasionadas sobre arte, hoy son solo recuerdos. Algunos fallecieron hace décadas, otros hace pocos años. Cada pérdida dejó una marca en él. Aunque mantiene contacto con algunos familiares y colegas jóvenes que lo visitan ocasionalmente, las visitas no son frecuentes. Y cuando llega la noche, cuando todo queda en silencio, y solo se oye el sonido del reloj marcando los minutos, José Carlos Ruiz siente el peso de las ausencias. No lo expresa abiertamente, pero quienes lo conocen aseguran que ese es el aspecto más duro de su vejez. No la enfermedad, no la fragilidad del cuerpo, sino la conciencia de que ha sobrevivido a casi todos los que caminaron a su lado. A pesar de su avanzada edad, José Carlos Ruiz conserva una lucidez mental admirable. Su memoria continúa siendo prodigiosa, especialmente para todo lo relacionado con su carrera. Recuerda diálogos exactos, nombres de directores, anécdotas de rodajes, críticas de prensa, momentos de tensión, de emoción, de triunfo. Pero el cuerpo ya no responde con la misma fidelidad. Sufre dolores articulares, problemas en la vista y una fatiga crónica que limita muchas de sus actividades. Las caminatas largas quedaron atrás. Hoy sus paseos son cortos, tranquilos y supervisados. Aún así, mantiene un grado de independencia que sorprende a muchos. Insiste en realizar por sí mismo pequeñas tareas diarias: preparar el té, ordenar sus libros, escribir en su cuaderno. Son actos simbólicos, pequeñas victorias contra el paso del tiempo. José Carlos Ruiz sigue atento a lo que ocurre en el cine español, pero desde una distancia prudente. Observa cómo evolucionan las nuevas generaciones de actores, cómo cambia el lenguaje cinematográfico, cómo la industria se adapta a un ritmo acelerado que él ya no comparte. Lo que más le sorprende es la transformación del concepto de fama. En su época la fama era consecuencia del trabajo. Hoy muchas veces es el punto de partida. Y aunque no juzga a las nuevas generaciones, reconoce que se siente un espectador más que un participante del mundo actual. Esa sensación de haber quedado fuera del tiempo es uno de los aspectos más profundos de su vejez. No como una tragedia, sino como una realidad que asume con serenidad. Sabe que cada época tiene su voz, y la suya ya habló durante 6 décadas. A pesar de la nostalgia, la soledad y las dificultades físicas, la vida de José Carlos Ruiz todavía tiene momentos de luz. Disfruta especialmente de las tardes soleadas cuando se sienta en su jardín a escuchar el sonido de los pájaros.
Le gusta recibir cartas de admiradores, especialmente de jóvenes que descubren su obra a través de plataformas digitales. Esas cartas son un recordatorio de que su legado sigue vivo. De vez en cuando recibe la visita de algún director o actor joven que lo admira profundamente. Para ellos, conversar con José Carlos Ruiz es como consultar a un sabio. Y él, aunque cansado, siempre ofrece consejos, reflexiones o simples palabras de ánimo. Para estos visitantes, la vejez de José Carlos Ruiz no es triste, es inspiradora. Ven en él un ejemplo de fidelidad al arte, de dignidad, de coherencia profesional. La idea de la muerte no lo asusta. Habla de ella con naturalidad como parte inevitable de la vida. Pero sí siente una preocupación profunda. ¿Qué pasará con su legado, con sus cuadernos, con sus notas, con las memorias que guarda en silencio? Por eso en los últimos años ha comenzado a ordenar sus documentos personales. No lo hace por vanidad, sino por responsabilidad histórica. Quiere que las futuras generaciones puedan entender cómo pensaba, cómo trabajaba, cómo interpretaba sus personajes. Además, sabe que su historia personal es también parte de la historia cultural de España. La vejez es un territorio complejo hecho de capas emocionales que rara vez se muestran públicamente. En el caso de José Carlos Ruiz, uno de los actores más respetados del cine español, su vida a los 90 años, es una mezcla sutil de nostalgia, dignidad, vulnerabilidad y una extraña serenidad que solo se alcanza cuando el tiempo ya no permite carreras, ambiciones ni máscaras. La casa de José Carlos Ruiz es una biografía silenciosa. Cada estantería, cada marco, cada libro contiene una versión de su vida que ya no existe. Y aunque él disfruta evocando episodios del pasado, también es consciente de que ya no pertenece a ese tiempo. El pasado es un país al que no puedo volver, dijo una vez en una conversación privada con un colega cercano. Pero aunque ya no viva dentro de esos recuerdos, convive con ellos todos los días. El guión amarillento de la película que lo lanzó a la fama. La fotografía con un reparto que ya no está. La carta escrita a mano por un director que murió hace más de 20 años. Un pequeño programa de mano de una obra de teatro representada en 1976. Todo eso forma un mosaico emocional que lo acompaña, que lo sostiene, que lo define. A veces sentado en su sillón preferido, hojea esos recuerdos como si fueran capítulos de un libro que conoce de memoria, pero que teme olvidar. La memoria para él es el último refugio. Y también su mayor temor. A pesar de su lucidez, José Carlos Ruiz es consciente de que la vejez trae consigo un enemigo invisible, la fragilidad de la memoria. Aunque sigue recordando diálogos, fechas, nombres de personajes, momentos exactos de rodaje, también ha empezado a notar pequeños vacíos que lo inquietan. No lo comenta con frecuencia, pero lo siente. A veces interrumpe una frase porque no encuentra la palabra precisa. A veces tarda unos segundos en reconocer un rostro en una fotografía. A veces debe releer una página que ya había terminado porque no recuerda el último párrafo. No es demencia ni deterioro grave, es simplemente la edad. Pero para un hombre cuya carrera dependió siempre de su memoria, de su precisión, de su habilidad para habitar personajes, estos pequeños olvidos tienen un peso emocional inmenso. Por eso escribe todo: pensamientos, recuerdos, sensaciones, fechas, reflexiones. No escribe para el público, escribe para sí mismo. Sabe que con el tiempo esas palabras serán un puente entre su pasado y su futuro cercano. Uno de los aspectos más duros de la vida de José Carlos Ruiz es que ha sobrevivido a casi todos los de su generación. Amigos, colegas, directores, actores con los que compartió camerinos, éxitos, fracasos y largas noches de conversación, ya no están. Cada año recibe una noticia que confirma otra ausencia. Y aunque lo dice con serenidad, la realidad es devastadora. A los 90 años, la vida está poblada más de sombras que de presencias. Para él la muerte ya no es un concepto abstracto. Es algo cotidiano, inevitable, casi familiar. Ha aprendido a despedirse en silencio, sin grandes ceremonias, sin lágrimas visibles, porque a su edad llorar ya no es llanto, es memoria pura. En más de una ocasión, confesó a quienes lo visitan que lo que más extraña no es la juventud ni la fama, sino las conversaciones.
Las largas noches con compañeros discutiendo sobre arte, filosofía, política, teatro. Ese mundo desapareció lentamente, sin estridencias, sin avisos. Hoy la casa está más silenciosa que nunca. Aunque no vive completamente solo, su relación con la familia es compleja. Sus hijos, cada uno con su vida, sus trabajos, sus compromisos, lo visitan cuando pueden, pero no con la frecuencia que él desearía. No por desamor, sino por las circunstancias que acompañan la vida adulta. Él lo entiende. Es el ciclo natural, dice, pero hay días en los que la distancia emocional pesa más que la física. Cuando sus familiares lo visitan, José Carlos Ruiz revive de inmediato. La voz se le vuelve más firme, los ojos brillan, y se convierte por un instante en el hombre fuerte que fue. Les habla de sus proyectos frustrados, de escenas que hubiera querido volver a rodar, de lecturas recientes, de recuerdos que teme perder. Pero cuando se van, llega el silencio. Ese silencio no le causa tristeza profunda, pero sí un sentimiento de melancolía. Un recordatorio de que la vida años es un espacio que a veces se siente demasiado grande para habitarlo solo. Durante su carrera, José Carlos Ruiz siempre colocó el trabajo por encima de todo. No fue una dedicación forzada, sino una elección. El teatro fue su hogar, el cine su refugio, la actuación su lenguaje emocional, pero a los 90 años, admite en conversaciones íntimas que si pudiera volver atrás habría vivido un poco más para él mismo. Viajar más, amar más abiertamente, guardarse menos, haber permitido que la vida lo sorprendiera más allá del arte. Su mayor arrepentimiento no es haber trabajado demasiado, es no haberse dedicado el tiempo que merecía como hombre, no como actor. A pesar de todo, la soledad, el dolor físico, las pérdidas, el paso del tiempo, José Carlos Ruiz vive con una serenidad sorprendente. No se lamenta, no se queja, no siente miedo al final. Dice que la vida le ha dado más de lo que esperaba. Un legado artístico sólido, el respeto del público, la admiración de generaciones enteras y, sobre todo, la sensación de haber cumplido con su propósito en el mundo. Hoy contempla la vida como quien observa un atardecer con silencio, con gratitud, con una mezcla de belleza y tristeza. La pregunta final: ¿cómo vive realmente José Carlos Ruiz a los 90 años? Vive simple, vive despacio, vive solo pero no perdido. Vive recordando pero sin nostalgia amarga. Vive agradecido pero consciente del final. Vive acompañado por los fantasmas buenos de su pasado. Y sobre todo vive en paz. La vida de José Carlos Ruiz a los 90 años es un testimonio silencioso de dignidad, memoria y humanidad. No vive rodeado de lujos ni de cámaras, sino de recuerdos, libros gastados y pensamientos profundos que han acompañado cada una de sus etapas. Su vejez, lejos de ser un período de decadencia, es un tiempo de reflexión, de paz interior y de aceptación plena. José Carlos Ruiz no necesita presentarse ante el mundo para demostrar quién es. Su legado artístico habla por él. Su voz, sus interpretaciones y su entrega absoluta al oficio han dejado una huella imborrable en la historia del cine y del teatro español. Y ahora, en la intimidad de sus días tranquilos, vive con la serenidad de quien sabe que cumplió su misión. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se ve bajo los focos. A veces se encuentra en el silencio de un hogar lleno de recuerdos, en la sabiduría de un hombre que observó la vida con profundidad y que incluso en su vejez sigue inspirando a generaciones enteras. Si esta historia te ha emocionado, si deseas seguir descubriendo reportajes profundos, crónicas humanas y análisis exclusivos sobre las grandes figuras del cine, la televisión y la cultura, suscríbete ahora a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Déjanos un comentario con tu opinión y qué historia te gustaría leer después. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, humano, honesto y lleno de emoción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.